Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Y vamos a empezar la lectura en el versículo primero. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo primero. La palabra de Dios dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, invitados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tomar asiento. Un día Pablo se embarcó, no es en este caso, pero más adelante se embarcó en una nave y fue atacado por una tempestad furiosa, tremenda. Quedaron con el barco a la deriva. Todo vacilaba alrededor y estaban por naufragar. Entonces empezaron a echar todas las cosas, el lastre que tenían y todas las cosas por la borda para alivianar el peso de la nave, y sacaban el agua, y después que echaron los aparejos incluso de la nave, sintieron que no se iban a salvar, y en ese momento en que perdieron la esperanza de salvarse, el apóstol Pablo levantó su voz. Él iba como prisionero en esa nave a Roma por su fe, y él dijo: varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios. En medio de la tormenta se había levantado la voz esperanzada, una voz que demandaba: volvamos a Dios, ¿no? Porque él dice: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y puso el punto de confianza donde debe estar puesta la fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Los cristianos estamos viviendo en medio de una gran tormenta, una tormenta tremenda en una sociedad donde estamos rodeados de mentiras y de mentirosos, de corrupción y de corruptos, por supuesto, de perversión, de atropello a la justicia, de perversión a la moral, de destrucción de la familia, de escalada de la droga, de desprecio por la vida. Todo eso lo vivimos todos los días. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque la sociedad vive a espaldas de Dios, vive a espaldas de Dios. Toman en vano los evangelios.
En nuestro país los evangelios ocupan siempre un lugar importante en el momento que los funcionarios juran, pero después cuando se hacen las leyes y cuando hay que solucionar los problemas, los evangelios desaparecen. ¿Y qué necesita nuestra sociedad? Necesita terminar con todas estas cosas y volver a Dios, volver a Dios. ¿Cuál es la tarea que tenemos que llevar a cabo como cristianos? Y tenemos que llevar la buena noticia de Dios a quienes la necesitan, a todos los hombres, comenzando desde nuestras casas, comenzando desde la gente que está a nuestro alrededor y extendiendo esto. El Señor le dijo a los discípulos: prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esta es la misión que tenemos los cristianos y que tiene la Iglesia de todos los tiempos. Esta misión la sintió en una forma especial una iglesia, es la primera iglesia que se siente conmovida en este sentido, que fue la iglesia de Antioquía, en el norte, bien al norte, muy al norte de lo que es la tierra de Israel, muy al norte. Antioquía es una ciudad que tenía más de 300 años de existencia, es una ciudad cosmopolita donde había griegos, romanos, sirios, judíos, una ciudad múltiple y muy licenciosa, con muchos dioses. Y allí llegaron los cristianos, y cuando llegaron los cristianos hicieron una gran revolución. Plinio dice que no solamente tenían dioses, sino que había una gran cantidad de brujos y de agoreros y todo esto. Y cuando llegaron los cristianos renovaron todo esto, hubo un cambio tremendo en esa ciudad, y en Antioquía se forma la primera iglesia cosmopolita de la historia, es decir, donde había varias nacionalidades y varios pueblos, porque era una ciudad donde venían de todos lados. Una iglesia, nosotros llamaríamos hoy en nuestro lenguaje una iglesia multicultural, todas las culturas estaban allí. Los cristianos de Antioquía conocían lo que pasaba en otros lados, era una ciudad de paso y sabían la necesidad que el mundo tenía de que se conociera el mensaje del Evangelio. Y oraban al Señor y trataban de ver qué era lo que tenían que hacer. Y Dios intervino y les dijo: separen a Bernabé y a Saulo y mándenlo para que vayan y para que lleven a otros pueblos. Y por primera vez no fue la persecución la que lo llevó afuera, sino que fue el espíritu misionero, es decir, vamos a llevar a los pueblos paganos, a los que no conocen a Cristo, que están a nuestro alrededor, vamos a llevarle el Evangelio. Y Pablo y Bernabé se embarcaron en el puerto de Seleucia, fueron hasta el puerto. Seleucia era el puerto de Antioquía, y lo primero que tenían delante era la isla de Chipre. Así que viajaron a Chipre y bajaron en Salamina, que había sido la capital de Chipre 2 siglos antes, y después cruzaron toda la isla, por supuesto hablando de Jesucristo a toda la gente. Tenían una misión, que era llevar al paganismo de esa sociedad la palabra de Cristo. Y llegaron hasta Pafos, y Pafos era la capital, es donde estaba el gobierno. Y allí el gobierno romano era una provincia senatorial, es decir, una provincia que dependía del Senado romano, y allí el Senado romano había destacado a un hombre, Sergio Paulus, para que gobernara esa isla. Y Sergio Paulus venía de una familia muy famosa entre los romanos. Los Sergio Paulus tenían una gran prosapia porque habían hecho muchos servicios al Estado, y entonces era gente muy reconocida. Y Sergio Pablo estaba gobernando esa isla y escucha que está Pablo y Bernabé en aquel lugar. Y acá dice, era un hombre prudente. Realmente lo que significa esta palabra era que era un hombre inteligente, era un hombre que pensaba. Y estaba seguramente influenciado con todo lo que le pasaba a los romanos que pensaban. Los romanos que pensaban, cuando veían la idolatría y veían los dioses y veían estos cuentos, decían: esto no puede ser así, tiene que haber otra verdad. Y o caían en una depresión muy grande, los romanos pensantes caían a veces en depresiones muy grandes porque no encontraban el significado en la vida, o empezaban a investigar a ver cuál era la respuesta. Y yo creo que Sergio Paulus era uno de estos romanos
que era muy inteligente. La palabra prudente se puede traducir como inteligente también. Era muy inteligente y él pensaba todas estas cosas, y resulta que vienen dos hombres que traen un nuevo mensaje, el mensaje de Jesucristo. Y cuando aparecen estos dos hombres, ¿qué hace él? Los manda a llamar. Venga, ¿qué es lo que ustedes predican? ¿Qué es lo que ustedes enseñan? Y Pablo le habla, siente que ese hombre es la buena tierra, que está dispuesto a abrir su corazón, y comienza a hablarle. Y en ese momento se levanta del otro lado, Elimas Bar Jesús. ¿Quién era este Elimas Bar Jesús? Era un judío renegado de su fe. Renegado de su fe, ¿por qué? Porque no podían los judíos, por su ley, practicar la magia, la brujería. Era un brujo. Y entonces él, para hacer esto, tiene que haber renegado de su fe. Y se llamaba Bar Jesús, hijo de Jesús. Ahora, ustedes fíjense la mezcla que empieza a tener allí. Aparece que tenía influencia sobre Sergio Paulus. Y se dedicaba a prácticas ocultistas. Y Pablo lo identifica inmediatamente, y cuando ve que Pablo está predicando el Evangelio y que le está dando la buena nueva de Cristo para que tenga realmente esperanza, él empieza a interferir. Y Pablo actúa en una forma, lo identifica y actúa con energía. Y dice estas palabras tremendas, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Uno dice, pero este no es un predicador de las buenas nuevas. ¿No está buscando salvar a la gente? ¿Qué le pasó? Así como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y lo dice el pasaje, Elimas estaba lleno de engaño, estaba lleno de maldad. No solamente era injusto, fíjense que él no dice que es injusto, dice es enemigo de toda justicia, todo lo que es recto, él está en contra de eso. Se rebela contra todo lo justo, y entonces dice es un hijo de Satanás. Ahora, todos los hombres tenemos maldad, todos los hombres decimos yo pecador, pero Elimas era un hombre que estaba entregado al mal, entregado al pecado. Y acá tenemos dos cosas totalmente diferentes de las que voy a hablar en un momento. Se da aquí una eterna lucha entre el reino de Dios que predica Pablo, que es el reino de la verdad, de la honestidad, de la justicia, de la luz, de los valores, con el reino de Satanás, que defiende la mentira, defiende la corrupción, defiende la deshonestidad, defiende la injusticia. Están chocando y colisionan en ese momento, colisionan. Hay un mundo diferente que es el mundo del reino de Dios. Y hay un reino que acá Pablo lo identifica. Este es el reino del demonio, dice. El reino de los antivalores, el reino de la mentira, de la corrupción, de la deshonestidad, de la injusticia. Es el reino de la oscuridad, es el reino de Satanás. El Evangelio se opone a todo esto. Y por eso Pablo no puede quedar callado. Y por eso Pablo no puede contemporizar. No puede dialogar, no se muestra tolerante. ¿Por qué? Porque Dios y el Evangelio no pueden tolerar el pecado, no pueden tolerar la mentira, no puede tolerar la injusticia, no puede tolerar la deshonestidad. Dios está del otro lado. Y este hombre está entregado a todo eso, y Pablo lo saca del medio. Lo hizo quedar ciego temporariamente, como diciendo, te saco del medio para que yo pueda hacer mi trabajo y después que Dios haga con él lo que Dios tenga que hacer. No se arrogó el lugar de Dios, de mandarlo directo, sino que dijo, por un momento, afuera. ¿Por qué hace esto? Porque Elimas es más que pecador, Elimas es un corrupto. Y hay una diferencia entre el pecador y el corrupto, que aparece en la palabra de Dios, y aparece varias veces en la palabra de Dios. Si usted sigue en la Biblia la palabra corrupción y la palabra pecado, usted se va a encontrar que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Todos somos pecadores, todos los que estamos acá somos pecadores, todos los seres humanos somos pecadores. Pero tenemos la capacidad de reflexión sobre esto. Podemos arrepentirnos,
No hemos perdido sensibilidad. Esto es lo que caracteriza al hombre pecador, no perder la sensibilidad. David era pecador, pero cuando Natán le mostró su pecado, él reaccionó y se arrepintió. Pedro, el apóstol Pedro, era pecador, negó a Jesús, pero cuando el gallo cantó, reaccionó, hubo sensibilidad en él. Zaqueo era un pecador, pero Jesús lo llamó, conversó con él y hubo una transformación en su vida. Es decir, el pecador tiene sensibilidad, pero el corrupto es aquel que perdió toda sensibilidad ya, que pierde la sensibilidad. Este es un paso más allá del pecado, es un paso que va más allá. Es el que ya recibe la palabra, pero la rechaza, porque está en la otra punta y pierde toda sensibilidad. Se mueve dentro del mal, atropella todo lo que sea justicia, vive en la mentira. Este es un corrupto. Es decir, el pecado ha llegado a producir en él corrupción. Y ustedes saben lo que es la palabra corrupción, cuando las cosas se pudren. Se pudren. Es decir, ya está en el estado de pudrición. Ha avanzado el asunto. Hace el mal deliberadamente, sabe que está haciendo mal, pero lo sigue haciendo. Aumenta su autoestima con el mal. ¿Por qué? Porque engaña y se siente realizado, siente que él es mejor que los demás porque pudo engañarlos. Roba y se siente superior porque yo pude enriquecerme robando. Burla la justicia y que se cree inteligente por esto. Es decir, ya va perdiendo toda sensibilidad, pierde toda sensibilidad, se jacta de su habilidad tramposa el corrupto, se jacta de esto. No le interesa su dignidad como persona y descalifica, por supuesto, a toda autoridad moral, no la quiere escuchar, la denigra, porque no puede escuchar esta palabra. En la carta a los Romanos se habla de esto de la corrupción. Pablo habla en la carta a Timoteo de los hombres corruptos. ¿Quiénes son? Los que habiendo conocido a Dios, ¿quién puede decir en todo el mundo occidental que no ha conocido a Dios? O que no sabe quién es Dios, o que no ha oído hablar de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, son quienes habiendo conocido a Dios, no le dan las gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido, entran en tinieblas. Dice, cambian la verdad de Dios por la mentira, se instalan en la mentira. Estoy en el primer capítulo de Romanos repitiendo algunos versículos, después usted lo lee completo en su casa. Y termina diciendo, y habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes la practican. Ahora, este es un grado superior. Este es un grado superior en el hecho de pecado. Es decir, han perdido toda sensibilidad. Han perdido toda sensibilidad. Y han llegado al otro extremo. El origen de la corrupción no está en la organización social, ni está en las instituciones. Jesús lo explicó muy bien. El origen de la corrupción está en el corazón del hombre. El hombre que se va insensibilizando. Y que hay casos en que esta insensibilidad lo lleva a esto, a complacerse en el mal. Lo que hizo Pablo ese día fue identificar a Elimas como un hombre corrupto que había perdido toda sensibilidad, que estaba frente a la palabra de Dios y no admitía su propio pecado y quería interferir con esto. Ahora, cuando llegamos a cuando llega a este estado de corrupción, todo empieza a echarse a perder en la vida. Y hay momentos en que el pecado y la corrupción entra en nuestro corazón, porque el pecado es la base de la corrupción, y empieza a crecer. Pero hay momentos en que es reversible todavía, reversible. El caso de Zaqueo que mencionábamos, el caso de la samaritana, son casos reversibles. Toma el camino pero retorna.
Pero hay momentos en que esto es irreversible, que se toma un camino de no retorno. Pueblos enteros que se van corrompiendo hasta que la corrupción es irreversible. Todos los que han leído el Antiguo Testamento se asombran porque de pronto Dios destruye a toda la civilización de Caín con el diluvio. Destruye la ciudad de Sodoma y Gomorra. Destruye a los pueblos cananeos. Y se pregunta, ¿por qué Dios demanda destruir estos pueblos? ¿Y saben por qué manda Dios a destruir estos pueblos? Porque ya se han insensibilizado totalmente, ya se han echado a perder, ya se pudrieron como pueblos. Y por eso se destruye Sodoma y Gomorra. Y por eso se destruye la generación de Caín. Cuando Dios va a destruir a la generación de Caín, dice, el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente hacia el mal. Es decir, no tiene nada que tienda hacia el bien. Y la corrupción va minando entonces todo el cuerpo social. La violencia es fruto de la corrupción. Y cuando crece la violencia es porque crece la corrupción. La degeneración sexual, matrimonio igualitario, promoción de la homosexualidad, transvestismo, todo esto es fruto de la corrupción. Las inundaciones, la drogadicción, la inseguridad, las leyes de aborto y eutanasia son fruto de la corrupción. Recién ustedes tienen el artículo del licenciado La Rosa por la lucha que se tuvo en Uruguay. Yo tuve participación en esa lucha, estuvimos juntos con él, luchando en el Congreso de Uruguay. En el mismo Congreso de la Nación en Uruguay nos dieron lugar para que habláramos y una de las veces crucé el río y hablamos allí junto con él y con otros y editamos una revista, la que yo todavía tengo un ejemplar de recuerdo, una revista para contrarrestar esto. Y había algunos de los congresales que tenían sensibilidad y que escucharon atentamente y que se opusieron. Pero la corrupción pudo más. La corrupción pudo más. Y la corrupción cuando se extiende y empieza a pudrir el cuerpo social. Y nosotros tenemos que preocuparnos en nuestro país porque se está pudriendo el cuerpo social. Se está pudriendo todo esto. Se están deshaciendo familias permanentemente en nuestro país. Se deshacen. No se respeta ni el hogar, ni la situación en que tiene que formarse una familia, ni se respeta a la mujer, ni se respeta la vida del prójimo. Y no solamente lo vemos, sino que parece que nos jactamos de que esto es libertad. Esto es el avance de la corrupción, es el avance de la corrupción. ¿Por qué Pablo se paró ese día, el predicador del Evangelio, y dijo, pare acá? Porque detectó que allí había un corrupto, alguien que no retornaba ya más, que había llegado al estado de entrega. Y cada cristiano, cada uno de nosotros tiene que ser consciente de esto, tiene que ser consciente. Nuestro objetivo final es que la buena noticia llegue a todos. Todas las personas tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y tenemos sensibilidad todavía espiritual y por eso estamos acá esta mañana, por eso estamos leyendo el Evangelio, porque todavía hay quienes creen que el Evangelio es la palabra de Dios y que ese Evangelio es el que defiende los valores, la verdad, la justicia, la honestidad, la luz. Y el mundo se divide en dos tipos de gente, los que están del lado del reino de Dios, de los valores, de la justicia y todo esto, y los que están de este lado son los que condenan la mentira, la corrupción, la deshonestidad, la injusticia, la oscuridad, y que están dispuestos a pagar el precio por eso. Pero ante la corrupción nadie puede ser tibio, mis hermanos. Y antes de comenzar este mes de evangelización, yo querría que nos preguntáramos algunas cosas nosotros como cristianos. Tengo que preguntarme, ¿de qué lado estoy yo? ¿De qué lado estoy? ¿Qué valores estoy defendiendo? ¿Y qué valores estoy condenando?
Esto es muy importante. ¿Tolero o condeno la corrupción? Porque yo veo a veces muchos cristianos muy tolerantes, no han entendido la fe. No sé si son cristianos. Nadie puede tolerar la corrupción y seguir siendo de Cristo. ¿Con quién me identifico? ¿Estoy siguiendo realmente al Señor? Estas son preguntas. ¿Soy verdaderamente un cristiano? Es decir, esto es lo primero. Cuando Pablo cruzó aquel lugar, él tenía bien claro qué era lo que creía. Él tenía bien claro de qué lado estaba. Él tenía bien claro cuál era la misión. Y cuando tropezó con el otro reino, dijo, hasta acá. Hasta acá. Y lo calificó. Y tenemos que definirnos en nuestra vida de qué lado estamos. Tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos. Estaba leyendo un escrito hace unos días de alguien que hablaba de la sociedad de hoy. Lamentablemente no recuerdo el autor, si no lo mencionaría. Y él decía, si ven una muchacha pobre en el límite de una villa, una cosa así, que se está prostituyendo, inmediatamente dice, es una prostituta, es una prostituta. Inmediatamente va la policía para perseguirlas o para cobrarles una coima. Pero cuando aparece una actriz que cambia de marido toda la semana como zapato, entonces le dan un primer lugar en el Bailando por un Sueño. Esto habla de una corrupción moral en nuestro pueblo. Corrupción moral, tremendo. Y se preguntaba el autor del artículo, ponga usted estas dos mujeres, ¿cuál es la verdaderamente corrupta? ¿Cuál es la verdaderamente corrupta? Mis hermanos, tenemos que salir adelante, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que tomar actitudes frente al mal. Pablo se encontró con Sergio Paulo y se encontró con un hombre de corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Y yo creo que en nuestro país quedan todavía muchos de corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Que quedan muchos que están en este momento gimiendo frente al avance del mal. Que quedan muchos realmente que quieren abrir su corazón a algo que les dé una verdadera esperanza, una esperanza duradera. Y por supuesto que están los elimas, rebeldes a la palabra de Dios, enemigos de la justicia, defensores de la mentira, rebeldes a los principios morales. Por supuesto que está todo esto. Pero hay muchos que en una sociedad que se está corrompiendo como se corrompe la nuestra, están buscando otro camino. Y ese otro camino es el camino que el Señor Jesucristo abrió delante nuestro. Es el camino de la vida, es el camino de la paz, es el camino de la esperanza, es el camino de la verdad, porque no hay nada más sanador que la verdad. Es el camino de la honestidad, porque no hay nada más tranquilizante que la honestidad en la vida. Es el camino del compromiso serio, porque no hay nada más maravilloso que tomar un compromiso y llevarlo durante toda la vida adelante. Es el camino de los que entendemos que detrás nuestro, porque pasamos, hay una nueva generación a la que tenemos que ayudar y formar y fortalecer. Es el camino de los que no se envenenan con las ideologías de los hombres y que buscan en el Señor realmente el sostén y la ayuda para su vida. Y como pueblo de Dios estamos siendo desafiados a esto, a llevar este mensaje, a no bajar los brazos. Gracias a Dios hay cristianos sensibles que dicen no, acá hay que hacer algo, y hay que hacer algo más que llevar ropa o alimento o agua o lo que sea. Hay que hacer algo más, hay que llevar un mensaje de esperanza, un mensaje que transforme a nuestro pueblo desde adentro, que cambie el corazón. El mensaje de Jesucristo puede cambiar las cosas, y por eso la bandera que levantamos es la bandera de Cristo, y decimos Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo es el único que puede actuar en el corazón de nuestro pueblo. Jesucristo es el único que puede revertir esta corrupción, revertir tanta injusticia, revertir la muerte
y puede darnos vida. Y antes que la corrupción sea irreversible, antes nos entregamos a llevar el mensaje de Jesucristo a todos los que lo necesitan. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, porque somos un pueblo especial, porque el pueblo de Dios está destinado justamente a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque somos tu pueblo y porque en medio de la corrupción que nos rodea y en medio de la decadencia en la que estamos viviendo y en medio del atropello continuo a las leyes tuyas, podemos levantar la voz y podemos decir: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial y estamos comprometidos a llevar el nombre de Jesucristo a quien lo necesite. Señor, estamos rodeados de corrupción, es verdad, pero también es verdad que muchos hay, como Sergio Paulo, que tienen el corazón abierto a la palabra tuya, que están buscando una respuesta que venga de arriba, una respuesta de Dios para su vida. Y te rogamos, Señor, que como pueblo tuyo seamos capaces de ir y buscar a todos los que necesitan a Cristo, a todos los que todavía no han perdido su sensibilidad espiritual, a todos los que no se han conformado y han bajado los brazos, a todos los que están buscando la verdadera esperanza para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Señor, te damos gracias porque en medio de un mundo que proclama odios, divisiones, nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la paz. Es el Evangelio que reconcilia con Dios y nos reconcilia entre nosotros. Y te rogamos, Señor, que este Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de reconciliación, sea proclamado en toda nuestra patria, de todas las formas posibles. Y úsanos, Señor, para que en el lugar donde estamos podamos llevar el Evangelio a otras personas, podamos llevar el mensaje tuyo a aquellos que lo necesitan. Señor, ponemos en tus manos a nuestros familiares que a lo mejor están sufriendo, están lejos de Dios, y te rogamos, Señor, por ellos y ayúdanos a llevarles el mensaje de Cristo a ellos. Y te pedimos, Señor, también por aquellos con los que trabajamos todos los días, que no conocen a Cristo y que están necesitando acercarse a Él. Y te rogamos que nuestra boca se abra y nuestro corazón también se abra en amor por ellos, para hablarles de Jesucristo. Y, Señor, te rogamos también por aquellos que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos y que sabemos que tienen necesidades espirituales. Y te rogamos que como pueblo tuyo aprendamos, Señor, a anunciar el Evangelio a todo el que lo necesita. Señor, despierta este fuego en nosotros. Y así como Pablo cruza el mar para llegar y empezar a hablar con un pueblo que no conoce, porque sabe que necesita a Jesucristo, que nosotros, Señor, tengamos también ese empuje, el empuje que el Espíritu Santo tiene que poner en nuestra vida, de llevar a otros a Jesucristo. Señor, esta es una hora tremenda de definición, donde o estamos con el apóstol Pablo, o estamos con Bar Jesús, con Elimas. Te agradecemos porque estamos en el reino de Cristo, estamos como el apóstol Pablo tratando de llevar el mensaje. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con fortaleza y a denunciar, Señor, el pecado y a hacer acallar todo lo que sea maldad, todo lo que sea corrupción, todo lo que sea injusticia, todo lo que sea muerte, para que nuestro país sea un país de vida y sea un país de esperanza. Bendícenos, Señor, para que sea así. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org.
losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.